y comparto mi pantalla. Bien, entonces, la clase pasada, como les comentaba, ya definimos lo que sería la derivada direccional bueno, utilizando la definición formal del límite, ¿no? Ya vimos cómo podíamos establecer esta dirección con una recta. La recta tenía definida la dirección a través de un vector unitario, ¿no? Como ya lo habíamos definido en su parametrización. Y entonces, bueno, ya hacíamos la sustitución en la función, dábamos la definición, bueno, aplicamos la definición de la función, hacíamos todo el procedimiento del límite y llegábamos a la tasa o razón de cambio de esa superficie en la dirección de esa línea recta, ¿no? O de ese plano que habíamos visto que era un plano que estaba, podíamos entenderlo como un plano que estaba cortando a la superficie. Vamos a seguir con respecto a ese concepto, nada más que ahora lo que quiero es llevarlo a ser más eficiente en este cálculo, ¿no? ¿Cómo podemos calcular esta tasa o razón de cambio en una superficie, ya sin tener que aplicar siempre la definición del límite? Igual que como hicimos con las derivadas, ya ahora tenemos las reglas de derivación y directamente las aplicamos, aunque sepamos que implícitamente estamos resolviendo todo este proceso de límite, lo mismo va a hacer con estas derivadas direccionales. Para esto, nada más hago un recordatorio así rápidamente de lo que estamos trabajando, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una superficie definida de esta manera. Bueno, tengo la superficie S definida de esta manera, donde Z la puedo pensar como una función en términos de las variables independientes X y Y. Y voy a tener un punto en esa superficie, que le llamo en este caso, nada más, bueno, X0, Y0 y Z0, o el punto P0. Y tenemos un plano vertical que pasa por dos puntos en particular. El punto P, que es el que acabo de definir como X0, Y0 y Z0, y un punto cualquiera Q, en este caso, ¿no? Entonces tenemos un plan que lo corta, y ese plano va a tener una dirección que es similar a la del vector U. Y entonces obviamente genera la curva, que ya habíamos comentado también en la clase pasada, que al cortarlo la superficie me genera una curva, ¿no? Y quisiéramos ver la tasa de cambio de esta curva, es decir, la tasa de cambio de la superficie en la dirección del plano o de la recta definida por el vector 1. Y bien, esa tasa de cambio entonces nos va a dar la tangente, ¿no? Como la tengo aquí graficada. Entonces, si yo corto aquí con el plano, se me genera esta curva, y si calculo la tasa de cambio en este punto, me va a quedar la recta tangente a la curva en ese punto exactamente, ¿no? Que en este caso podría también interpretarse como una recta tangente a la superficie. Vamos a ver cómo la podemos ver más fácilmente, ¿no? Y también recordando, nosotros ya habíamos comentado que si defino el vector U igual a I, entonces tenemos la tasa de cambio de la superficie en la dirección del vector I, ¿no? Y eso lo habíamos definido como la parcial de F con respecto de X, ¿no? Es decir, considerando todo lo demás constante, nada estamos cambiando la variable X. Y como siempre, bueno, lo hacemos alrededor de un punto, ¿no? Lo mismo podríamos hacer si quisiéramos ver la derivada direccional en la dirección Y, ¿no? Eso lo haríamos en la dirección J y todo sería igual y sacamos la parcial de F con respecto de Y, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos es que la derivada direccional nos generaliza estos conceptos. Casos particulares serían las parciales, pero ya de forma general tendríamos las derivadas direccionales en cualquier dirección que queramos, ¿no? Bien. Aquí también les pongo, por ejemplo, algo que nos puede servir para interpretar mejor este concepto, que sería como una interpretación física, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una función que me está modelando la temperatura en una placa, obviamente tengo la placa que la puedo definir como puntos en el plano cartesiano XY, de todos estos puntos los puedo pues como exactamente aquí, ¿no? Que tuviera puntitos, espacio XY, y cada uno de esos puntitos les puedo asignar una temperatura, ¿no? Esa sería una variable, una tercera variable, y bueno, puedo tener ya tan compleja como quisiera esa superficie, ¿no? Si yo saco la derivada direccional en la dirección de un vector
cualquiera, yo voy a ver cómo va cambiando la temperatura conforme me voy moviendo en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, si aquí era mayor, si aquí era mucho mayor que acá, bueno, lo voy a poner así, aunque esté un abuso de notación, pues si era mucho mayor, entonces voy a ver cómo va disminuyendo la temperatura en esa dirección en particular, ¿no? Y al revés, si me muevo en la dirección contraria, cómo va aumentando. Y obviamente se nota aquí que no es lo mismo moverme en esta dirección, aquí el cambio en la temperatura va a ser más rápido, a que si me muevo, por ejemplo, en esta dirección, ¿no? Esta dirección, el cambio va a ser un poco más lento, ¿no? Ya sea que esté aumentando o que esté disminuyendo, pero entonces va a depender de la dirección con la que nos movamos, aunque estemos modelando en la superficie el mismo concepto que en este caso sería de temperatura, ¿no? Y bueno, como habíamos dicho, entonces lo podemos denotar de esta manera, ¿no? La derivada en la dirección de U de F evaluada en el punto P0, ¿no? En este caso. Bien. Entonces, ya que tenemos esto bien entendido, que lo que queremos es ver cómo está cambiando una variable en una cierta dirección, podemos irnos a definir los siguientes conceptos, ¿no? Que sería el cálculo de la derivada direccional y el concepto de gradiente. Entonces, como les decía, ahorita lo que queremos es eficientizar el proceso, ¿no? Bien, entonces recordando lo que hicimos, nosotros teníamos una recta que podíamos parametrizar con respecto a la longitud de arco en la dirección de un vector unitario 1, que estaba definido como U1i más U2j, ¿no? Entonces aquí defino las rectas definidas por ese vector. En la coordenada X nada más tengo el vector U1, en la coordenada Y tengo el vector U2, y se ve claramente que esta recta, definida por X y Y, se va a hacer más grande o más chica dependiendo del valor de S, ¿no? Entonces, eso nos va a definir qué tanto nos alejamos. Y lo queremos, obviamente, evaluar en el punto P, ¿no? Es lo que estamos calculando y ya lo vimos cómo hacer con el límite, ¿no? Como ya mencionamos. Pero entonces, bien, como yo me estoy moviendo a lo largo de este recta conforme varía el parámetro S, entonces es de suponerse que me va a interesar ver la tasa de cambio con respecto a este parámetro S, ¿no? Independientemente de la dirección ya está definida por el vector unitario, pero me interesaría ver conforme varía este parámetro en la dirección que ya está marcada, ¿no? Entonces saco la tasa de cambio de F o de la superficie con respecto al parámetro S. Como obviamente F directamente yo veo la dependencia con respecto de X y de Y, entonces voy a tener que aplicar una regla de la cadena, ¿no? Ese va a ser importante, bueno, con respecto a una pregunta que me hicieron hace rato de la tarea 6, en el problema 5, bueno, nada más rápidamente, o bueno, en cualquiera de los problemas que les pida calcular, por ejemplo, el de las 3 también, ¿no? Ahí tengan cuidado de aplicar realmente regla de la cadena, ¿no? Ustedes pueden sustituir el valor, como lo hicieron con Carlos, para comprobar que la regla de la cadena estaba bien, o sea, se sustituyen el valor de las variables independientes directamente en la función que quieren derivar, pues ya pueden directamente hacer la derivada, ¿no? Sin tener que hacer regla de la cadena. Pero fíjense que les estamos preguntando ahí, aplicando regla de la cadena, ¿no? Entonces, si quieren hacer la parte de sustitución, está bien, les sirve para comprobar, pero para resolver la tarea sí tienen que aplicar regla de la cadena, que es como la que tengo aquí expuesta, ¿no? Entonces ya tenemos que la tasa de cambio o la derivada de f con respecto de s es el cambio de f con respecto de x multiplicado por el cambio de x con respecto al parámetro s, ¿no? Más, igual, ¿no? Como siempre se ha aplicado regla de la cadena, la tasa de cambio de f con respecto de y por el cambio de y con respecto de s, ¿no? Entonces ahí ya tenemos aplicar regla de la cadena y estamos viendo directamente cómo cambia la superficie, en este caso definida por f, con respecto al parámetro, ¿no? Directamente nada más lo aplicamos aquí. Tengo entonces estas multiplicaciones y como habíamos dicho, ¿no? Ya también lo vimos creo que hace 2 clases, en algunas ocasiones nos convenía ponerlo en notación de vectores porque luego es más fácil de recordarlo, ¿no? Entonces, antes de pasar a esa parte, lo único que hacíamos es aplicar la definición. Por ejemplo, la parcial de f con respecto a x no la puedo conocer, no conozco f, pero lo que sí conozco es la definición de x. Entonces, si yo derivo x con respecto a s, obviamente x0 se me va porque es una constante, y nada, me queda la derivada de s por u1
con respecto de S, ¿no? Entonces, eso me queda simplemente U1. Lo mismo va a pasar con U2, ¿no? Y entonces, ahora sí, aplicando, como le decía, la definición de vectores, yo podría poner la parcial de F con respecto de X en I, la parcial de F con respecto de Y en J, y eso producto escalar con U1 y U2, ¿no? U1 en la dirección de I y U2 en la dirección de J, ¿no? De manera que si yo hago el producto escalar, se recupera lo que tengo originalmente, ¿no? Y esto, como se ocupa tanto, pues se le asignó un nombre, ¿no? Para poder identificarlo siempre, y entonces le llama el gradiente de F en el punto P0, ¿no? Porque lo estamos evaluando en el punto. Y esto, obviamente, pues eso ya lo conocíamos, ¿no? Este va a ser la dirección de U. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo entonces al aplicar este concepto de producto escalar? Pues como habíamos dicho, por ejemplo, si tengo yo un vector aquí, el vector UU, sí, el vector U, y aquí tengo este vector definido como gradiente, que déjenme de una vez, con respecto a esto que tengo acá abajito, se puede denotar de esta, ahí, se puede denotar de esta manera, ¿no? Ese es lo más fácil de denotarlo, en lugar, o se puede conocer como gradiente de F, nabla de F, y a este simbolito se le llama nabla, ¿no? Ese para que se acuerden, porque lo van a ocupar después en Mate 3, cuando, bueno, apliquen otro concepto en donde se utiliza este nabla directamente, ¿no? El concepto, digo, el operador nabla se ocupa mucho en matemáticas, nada más o lo vamos a ocupar para gradiente, en este caso, en Mate 3 lo van a ocupar para la divergencia y para el rotacional, ¿no? Son las únicas donde lo van a ocupar. También se puede tener, cuando se está trabajando con segundas derivadas, que es el laplaciano, ¿no? O sea, tiene muchas aplicaciones, por eso es que aparece tanto que por eso es que dijo, no, hay que ponerle nombre, ¿no? Pero entonces, así directamente puesto, lo intenté poner aquí gordito como para establecer su naturaleza de vector, pero acuérdense, ¿no? Si en los libros lo van a encontrar en negritas o con el símbolo de vector, ¿no? Y eso es importante, acuérdense, el gradiente como tal es un vector, ¿no? Eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Que es un vector. Pero bueno, ya que tenemos esa notación que se me había pasado a definir antes, entonces podemos poner aquí gradiente de F como dos vectores, ese en realidad puede ser cualquier ángulo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el producto escalar? El producto escalar me va a decir, aquí es algo muy sencillo lo que tengo aquí, ¿no? Digo nada más para ejemplificarlo. Lo que estoy viendo aquí, aquí voy a obtener la proyección del vector gradiente de F en la dirección del vector 1. Entonces yo puedo saber ahora sí, esto de aquí, de qué tamaño me queda, ¿no? Que es lo que vamos a ocupar ahorita, ¿no? Por eso es que nos conviene ocupar también esta notación de producto escalar, porque exactamente es lo que queremos. Queremos ver la proyección de ese gradiente, ese vector especial, sino como gradiente, en la dirección del vector U, que ya sabemos que es la dirección que nos interesa, para ver cuál es la tasa de cambio, ¿no? Bien, entonces, ahí. Bueno, eso de acá ya lo definí, ya nada más ponemos aquí de forma más formal y compacta la definición. El vector gradiente de F en el punto P0, definido como X0 y como Y0, se define de esta manera, ¿no? Y vamos a ver ahorita, digo, aquí lo dejo en dos dimensiones porque es más fácil para empezar a entenderlo, pero van a ver que en realidad, o bueno, si se fijan ustedes, no tiene una límite en el número de dimensiones que podemos ocupar. Podemos tener un gradiente de algo de tres variables, o de 4 variables, o de 5, las que quieran, ¿no? En realidad. Y como estamos haciendo producto escalar, ahí sí no tenemos problema en la limitante, ¿no? Como en el producto vectorial, que sí lo podemos hacer hasta 3 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, nada más acuérdense de cómo se conoce, ¿no? Y de cómo se denota, ¿no? Entonces, bueno, ya tenía este gradiente, ahorita lo único que hice fue definirlo, ¿no? Nosotros estamos trabajando con esto, y queríamos ver cómo estaba cambiando F cuando variamos el parámetro S, y directamente nada más de hacer álgebra, llegamos a esta definición, ¿no? Y el gradiente, bueno,
Les digo, es muy importante, por eso es que se denota, ¿no? Y lo que nos está diciendo este producto escalar es que vamos a ver la proyección, ¿no? Pero hasta ahí lo hemos dejado, no llegamos ahorita como tal a dar la definición de derivada direccional. Entonces tenemos que dar ahora esa definición, ¿no? Ya que por aquí definimos el gradiente que vamos a ocupar, entonces ahora sí podemos decir qué es la derivada direccional en estos términos, ¿no? Entonces, si f es derivable en una región abierta que contiene punto, ya saben que lo definíamos en regiones abiertas para que veamos siempre definida la derivada. Entonces podemos definir que la tasa de cambio o la derivada de f en la dirección, digo, con respecto a s, en la dirección de u, evaluada en el punto P0, se puede definir de esta manera. Es decir, tengo el gradiente de f evaluado en P0, producto escalar, el vector u, ¿no? Que en este caso es el vector unitario. Aquí ya tengo todo, ¿no? Exactamente. Lo tengo evaluado en el punto, lo tengo en la dirección del vector u, y ya en este gradiente estoy considerando la naturaleza de la función o de la superficie que estoy estudiando, ¿no? Entonces, el producto escalar del gradiente de f con g en P0 con u define la tasa de cambio en esa dirección, ¿no? Que es lo que nos va a interesar. Ya no tenemos que calcular directamente el límite, simplemente calculamos el gradiente y hacemos el producto con el vector que nos interese la dirección, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Sencillo. Tenemos esta superficie, f definida como x por la exponencial de y, más coseno de x por y, en el punto P0, y lo que queremos obtener es la tasa de cambio en la dirección de este vector, ¿no? Entonces aquí se los pongo, déjenme lo hago un poquito más grande nada más para que lo vean ahorita, y ahorita lo vuelvo a hacer pequeñito. Digo, lo hice pequeñito porque aquí por el programa no sé cómo funciona, pero si me extiendo mucho más en la zona que tengo, entonces me hace hojas enormes y entonces creo que es más difícil de verlo, ¿no? Ahorita lo hago pequeñito, pero entonces tienen esta superficie, tengo este punto, ahorita borro el punto, y lo voy a ver cómo está cambiando en esta dirección, ¿no? Nada más puse el vector de dirección aquí. Entonces, obviamente, por ejemplo, en este caso, si me voy acá, pues se ve como que va a ir decreciendo la función, ¿no? Va en esta dirección, está hasta la línea que me generó el programa de cómputo, ¿no? Entonces vamos a ver esto, cómo se comporta de entrada, se ve que tiene que decrecer, entonces tiene que dar negativo, ¿no? Pero ¿qué tanto decrece? Es decir, si yo me muevo una unidad en esta dirección, ¿cuántas unidades va a decrecer la función como tal o la superficie? Es lo que vamos a ver ahorita, ya pues analíticamente cómo lo podemos obtener, ¿no? Déjenme, ahora hago esto pequeñito de nuevo. Bueno, está. Pues eso nada más era para que lo entendieran. Ahorita lo vuelvo a poner. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí. Tenemos primero que el vector con el que queremos ver la dirección, pues directamente no es unitario, se ve, ¿no? Que ahí sería, me queda un 9 y un 16, que sumo, me queda 25, entonces directamente no es unitario. Entonces lo hacemos unitario, para lo cual, pues ya sabemos, ¿no? Con lo que hemos trabajado con vectores, el vector unitario es el vector dividido entre su norma, ¿no? Entonces, de esta manera puedo obtener el vector u, que nada más me va a establecer la dirección de ese vector b. Entonces, ahora, por un lado ya tengo la dirección, el vector u que voy a ocupar. Vamos a calcular el gradiente evaluado en el punto, ¿no? Ya sabemos que si lo necesitamos siempre, evaluar en el punto. Entonces, saco la parcial de f con respecto de x y la parcial de f con respecto de y, que se pueden denotar de esta manera con el subíndice, evaluado en el punto 2,0, ¿no? Que es donde me preguntaban o donde me pedían hacer el cálculo. Entonces, ahí la parcial con respecto de x de esto de aquí, me va a quedar solamente e a la y, y me va a quedar, la coseno es menos seno de x por la derivada de lo de adentro, que nada, me va a quedar x, ¿no? Digo que me va a quedar y, ¿no? Porque estoy derivada con respecto de x, ¿no? Entonces, ya tengo esta expresión, y lo evalúo en el 2,0, ¿no? Entonces me va a quedar e a la 0 menos 0 por seno de 0, ¿no? Que eso es 0, nada más me queda entonces el 1. Hacemos lo mismo con la parcial con respecto de y, me va a quedar entonces
x a la y menos, en este caso va a salir, al derivar el argumento, me va a salir una x, seno de x por y, ¿no? Igual. Como tenías evaluada en el punto P0, en este caso sería 2 por e a la 0, que me queda el 2 nada más, y aquí me va a quedar menos 2 por seno de 0, que es 0, ¿no? Entonces directamente nada más me sobrevive este valor y me va a quedar. Estas son las entradas del vector gradiente, ¿no? Entonces el vector gradiente evaluado en el punto P0, que lo puedo entender como la parcial evaluada en el 2,0 y la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y evaluada en el 2,0, me va a quedar 1,2, ¿no? O y más 2j. Ahí tengo el vector gradiente, ¿no? Y entonces ahora lo único que me falta es hacer el producto escalar. Ya tengo mi vector gradiente, tengo mi vector unitario, y hacemos el producto escalar. Y por, bueno, 1 por 3 quintos, y 2 por menos 4 quintos, me va a quedar menos 8 quintos. Sumamos esto, me va a quedar menos 1, ¿verdad? Entonces, exactamente era lo que habíamos visto en el dibujo, que si era decreciente, me queda un número negativo. Y aquí lo que tengo es que entonces, por cada paso que dé en el sentido de la dirección de S, o en el sentido del vector B, voy a disminuir una unidad, independientemente de cuánto sea esto, ¿no? Pero por cada paso que yo avance, va a disminuir la función o la superficie un paso también, ¿no? Entonces eso ya nos permite ir entendiendo el comportamiento o describiendo el comportamiento de esta superficie en esa dirección, ¿no? Y lo podemos hacer a diferentes direcciones. Ahí en este caso fue una dirección en particular, pero de la figura pues podríamos hacerlo en cualquier otra dirección, ¿no? Podríamos tener otro vector que fuera por acá y ver cómo va decreciendo, o otro vector que esté por acá y ver cómo va también, en principio, decreciendo, ¿no? Parece ser que va a ser una cantidad menor, pero bueno, eso se podría ya hacer definiendo diferentes vectores, ¿no? Ahora, por un lado tenemos esa definición de producto escalar, que era componente a componente, pero por otro lado, pues tenemos que considerar también la otra definición, ¿no? O bueno, o podemos. Por ejemplo, este producto escalar lo puedo ver como esto de aquí, ¿no? Que obviamente la magnitud del vector unitario, ese es 1, no me preocupa, y entonces eso lo puedo ver directamente de esta manera, ¿no? Con teta, como les había puesto, el ángulo entre los vectores, ¿no? Y esto va a ser algo muy importante porque nos va a definir unas propiedades igualmente importantes del gradiente. Bueno, sí, del gradiente de la derivada direccional, ¿no? En este caso, entonces, por esta definición, yo voy a tener una dirección en particular en donde va a crecer más rápidamente que la tasa de cambio es mayor, ¿no? Y esto sucede cuando la derivada sea mayor, que sucede cuando el coseno de teta es igual a 1, ¿verdad? Este magnitud de aquí va a tener un valor máximo cuando el coseno de teta sea 1, porque esto ya lo tenemos definido, ¿no? El gradiente no va a cambiar, siempre es la parcial con respecto de x con respecto de y evaluada en el punto. Esa no cambia, ¿no? Entonces, lo único que puede hacernos que cambie esta derivada direccional es el coseno. Vamos a hacer que va a ser máximo cuando el coseno de teta es igual a 1, es decir, cuando teta es igual a 0. Entonces, si queremos maximizar o queremos que el cambio o la razón de cambio sea máxima, tenemos que movernos en la dirección del gradiente. El gradiente siempre nos va a decir la tasa de cambio máxima. Y también podemos ver cuando decrece más rápidamente, ¿verdad? Cuando decrece más rápidamente, por ejemplo, en este caso, aquí tenía esta dirección que me decía que decrecía, ¿no? Cuando tengo este vector en esta dirección. Pero si me muevo en la otra dirección, es decir, que si me muevo para acá, entonces ahora va a crecer. Lo mismo pasa con el gradiente, ¿no? Si yo ya tengo una tasa de cambio donde esto se hace máximo, también podría pensar cuando decrece lo más rápidamente posible, que es cuando esto se hace mínimo, que es cuando el coseno de teta es igual a menos 1, es decir, cuando teta es igual a pi, que me va a tener menos gradiente de f, ¿no? Entonces ya tengo yo dos direcciones muy particulares, cuando crece más rápidamente y cuando decrece más rápidamente. Y voy a tener finalmente otras dos direcciones en particulares, que es cuando el gradiente es igual a 0. Si yo quiero que esta derivada direccional sea igual a 0, obviamente el gradiente no va a pasar
Digo, sí, el gradiente no va a hacerse cero porque esas son las derivadas. Y entonces tengo que hacer que el coseno de teta sea igual a cero. Y eso ocurre cuando tengo teta igual a 90 grados, ¿no? O a pi medios. Entonces, si me muevo perpendicular a la dirección del gradiente, yo voy a tener una tasa de cambio o una derivada igual a cero, lo cual también es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver todos esos conceptos que les dije ahorita en un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo graficado el paraboloide definido por x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí se ve, de la figurita se ve que si yo me muevo en esta dirección, digo, acuérdense que esto es tridimensional, entonces como que sería un vector que va saliendo, va a tener una tasa de cambio máxima, y si me muevo en esta dirección, es decir, cuando me voy acercando hacia el origen, va a tener una tasa de cambio máxima, pero decreciente, la otra es creciente, ¿verdad? Y por otro lado, me puedo mover en esta dirección o en esta dirección, y se ve que en este caso no cambia, ¿no? Que también convenientemente es lo que nos va a definir la dirección de la curva de nivel, ¿verdad? La curva de nivel sería si yo parto ahí el paraboloide, pues me estaría moviendo sobre la curva siempre, ¿no? Y esa no está cambiando de nivel, porque así se define, ¿no? Entonces eso me diría que la derivada direccional es cero ahí, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a ese caso, ¿no? Por ejemplo, aquí les pedimos que para esa función calculen dónde crece más rápidamente, dónde decrece, y que en qué direcciones el cambio es nulo, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a ver cuando crece más rápidamente en el punto, ¿no? En el punto 1,1. Entonces, primero calculamos el gradiente, que es lo que sí sabemos. El gradiente de x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 me va a dar solamente xy más yj, ¿no? Acuérdense que el gradiente siempre va a ser un vector evaluado en el punto P0. Y eso nos da el vector 1,1, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Necesitamos una dirección que nos maximice, y si se fijan aquí, si yo quiero dibujar el vector 1,1, sería este vector, que sería exactamente la dirección de este que dibujé aquí, ¿no? Exactamente, camino en esa dirección y crece muy rápidamente. Si quiero calcular la dirección en donde decrece más rápidamente, pues sería igual, ¿no? Ahora tendría que definir dónde esto es lo más pequeñito posible en el punto. Obviamente aquí, simplemente para nada más denotar la dirección, yo estoy normalizando el vector, ¿no? Este vector me está diciendo hacia dónde cambia, cuánto cambia. También podríamos obtener la magnitud, pero ahorita llegamos a eso. Pues si yo nada más quiero la dirección del cambio máximo, pues lo pongo como normalizado, ¿no? Ahí nada más directamente saqué la magnitud de ese vector y me queda 1 sobre radios de 2i más 1 sobre raíz de 2j. Si quiero obtener dónde decrece más rápidamente, pues sería nada más aplicar el vector negativo de fu, ¿verdad? Entonces me queda menos 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, ¿no? Que exactamente en ese caso sería un vector que está apuntando, por ejemplo, de este punto hacia el origen, ¿verdad? Que es un vector negativo. Entonces, eso ya tenemos la dirección. Y ya finalmente nada nos faltaría el del cambio nulo, ¿no? Que entonces necesitaríamos definir unos vectores que son perpendiculares a este vector que tengo aquí, ¿no? En particular, ¿no? El otro es similar, nada más con signo negativo, nada más cambié el sentido. Entonces, un vector perpendicular, por propiedades de los vectores, va a ser uno que solo se cambie el signo de una de sus componentes, ¿no? Puedo tener este vector, que sería uno de los que dibujé horizontales, u este vector, que sería el otro que dibujé en la otra dirección. Nos podemos mover en cualquiera de las dos direcciones, y ya tendríamos dos direcciones que el cambio es nulo, ¿no? Y tenemos entonces ahí los 4 vectores que acabamos de encontrar, que es bastante, bastante bueno, ¿no? Entonces, como les decía, algo que tenemos que encontrar aquí o que ver aquí es que hay direcciones en donde el cambio es nulo, que curiosamente están sobre la curva de nivel, ¿no? Vamos a ver cómo podemos seguir trabajando con este concepto, ¿no? Porque nos puede ayudar a definir otras cosas mucho más fácil. Por ejemplo, aquí voy a ver el gradiente, cómo se relaciona con la tangente a una curva de nivel, ¿no? Por ejemplo, si definimos que sea esta superficie con un valor constante, entonces, como ya vimos, el valor constante nos va a definir una trayectoria.
Ya ven que si aquí yo, por ejemplo, cortaba, si yo corto aquí en un punto, me va a definir una trayectoria parabólica, ¿no? Una cosa, ahí, no me salió tan bien. Una cosa así, ¿no? Eso nada más sale del corte, ¿no? O sea, tomar que la superficie era un valor constante, ¿no? Entonces, esa superficie, esa trayectoria, yo la podría definir o definir de manera general de esta manera. R igual a G de T, una función cualquiera, más G de T I más H de T J, ¿no? Eso me define, por ejemplo, una parábola podría ser, ¿no? En este caso particular que tenía arriba. Y entonces, lo que podríamos hacer es, ahora, vamos a derivarla, ¿no? A ver qué sucede. Por ejemplo, tengo mi superficie que yo estoy derivando directamente en esa trayectoria. Esa trayectoria ya sabemos que me va a dar cuando tenga una constante. Bueno, como lo pongo acá arriba, ¿no? Yo tengo que, al cortar una constante, me sale una trayectoria definida por G y H, y yo la podría derivar, ¿no? Obviamente, tengo que aplicar regla de la cadena, porque en este caso F depende de X y de Y, aunque X y Y depende implícitamente de T, ¿no? Si yo quiero ver el cambio con respecto al cambio en T, aplico regla de la cadena y me va a quedar la parcial de F con respecto de X por la derivada de G, que ya sé que me está definiendo a X, con respecto a T, más la parcial de F con respecto de Y por la derivada de H, que me define a Y, con respecto de T. Podemos volver a aplicar la definición que vimos de vectores y de producto escalar, y entonces me va a quedar la parciales, o sea, el vector gradiente, producto escalar, la derivada de G con respecto de T, más la derivada de H con respecto de T. Y eso me define ese cambio que tenemos aquí, ¿no? Obviamente, el que el producto escalar me dé 0, me va a indicar que son perpendiculares, ¿no? Entonces aquí tengo cómo está cambiando la trayectoria con respecto al, al gradiente, ¿no? Y entonces vamos a ver que en este caso, por ejemplo, como estoy viendo la tasa de cambio de esa trayectoria perpendicular al gradiente, me puede servir para definir las trayectorias, por ejemplo, de los ríos que ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, un río siempre va a seguir una trayectoria perpendicular a la curva de nivel. Curva de nivel, el cambio de la curva de nivel está definido por esto, y el gradiente me va a decir hacia dónde cambia más rápidamente, que en este caso vemos que son perpendiculares, como ya habíamos observado en la figura, ¿no? Una figura que puse creo que en la primera clase la que habíamos visto, ¿no? Entonces ya tenemos una forma de encontrar esta trayectoria analíticamente, ¿no? Encontrando el gradiente también. Entonces el gradiente nos va a indicar la dirección en la que fluye el río, ¿no? O en ese caso también el ejemplo que les ponía la vez pasada, la dirección en la que fluye las gotitas que resbalan sobre el parabrisas, ¿no? Bien, entonces bueno, esa nada más es otra aplicación. También lo podemos ocupar para encontrar curvas o rectas tangentes en una curva. Por ejemplo, yo aquí ya nada estoy yendo aplicaciones, esto ya es relativamente rápido porque nada más es aplicarlo. Por ejemplo, si yo tuviera un vector perpendicular n en un punto P a una curva, yo podría definir de la curva de esta manera, ¿no? Nada más simplemente estoy definiendo, de hecho, así es como la recta, así es la ecuación de una recta, ¿no? La podemos definir. Directamente podemos aquí despejar el valor de y y podría escribir así la recta, ¿no? Entonces, dado que este A y B son perpendiculares, yo también lo podría dibujar o escribir de esta manera, ¿no? La parcial de f con respecto de x y la parcial de f con respecto de y. Eso me va a definir el gradiente. De forma que yo pueda escribir ahora más bien la ecuación de esta manera, ¿no? Y eso me va a ayudar a encontrar la recta que es perpendicular a la tangente a la curva en la que estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, el último ejemplo que tenemos aquí, si yo tengo este paraboloide, si se fijan, este es un paraboloide tomando una curva de nivel, lo igualé a 2, ¿no? Exactamente hice el corte cuando z es igual a 2. Entonces, ese paraboloide me da sí, entonces más bien es un elipsoide, ¿verdad? Ese elipsoide lo corto y me da una elipse,
y quiero encontrar la recta tangente y la perpendicular a ella, ¿no? Entonces, directamente, y eso lo quiero hacer en el punto menos 2,1, ¿no? Entonces, sacamos el gradiente de esta curva, que sería básicamente, como les decía, este elipsoide cortado. Sacamos el gradiente de ese elipsoide, y entonces me va a quedar x entre 2y más 2y j, ¿no? Y eso me va a dar menos i más 2j. Que tenemos una cosa aquí, ¿no? De entrada, este vector que calculé gradiente, ya sabemos que es perpendicular, ¿verdad? Entonces, directamente, si yo lo grafico en ese punto, yo sé que me tiene que dar este vector que es perpendicular a la curva. De ahí llegamos con esta definición que teníamos acá, ¿no? Sabíamos que era perpendicular el vector gradiente y el cambio en la dirección de la curva que estoy viendo, ¿no? Bien, entonces ya tengo esta línea que tengo acá. Y yo puedo definir directamente la recta tangente con respecto al gradiente, ¿no? Como lo pusimos aquí, ahora lo tenemos acá, ¿no? Simplemente sustituí el valor del gradiente en x, valor del gradiente en y evaluar en el punto, ¿no? Yo sé que en este caso x0 es igual a menos 2 y y0 es igual a 1, lo sustituimos y me queda esta recta. Si yo grafico directamente esta recta en el plano, me va a quedar que es la recta tangente aquí. Entonces, de forma muy fácil, utilizando el gradiente, puedo obtener la curva que es perpendicular a esta elipse y la recta que es tangente a la elipse también en un punto determinado, ¿no? De forma muy sencilla. Son de las aplicaciones que tienen los gradientes. Y obviamente se puede dar todavía más aplicaciones entendiendo qué significa el gradiente. Acuérdense, el gradiente nos está indicando la máxima tasa de cambio, ¿no? Y eso nos puede servir también para explicar diferentes cosas, ¿no? Lo podemos utilizar en física, se puede utilizar en fluidos, se puede utilizar en electromagnetismo para ver el campo, hacia dónde campa, muchas cosas, ¿no? Luego, igual de pasadita lo mencionamos un poquito más, pero bueno, ahorita por lo menos que tengamos el concepto claro de gradiente como tal, ¿no? Y bien, ya que lo tenemos definido, nada más aquí les pongo unas cuantas propiedades que tiene, ¿no? Recordemos que el gradiente básicamente son derivadas, ¿no? Entonces, es de esperarse que tenga todas las propiedades de las derivadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gradiente de la suma de dos funciones es el gradiente de cada una de las funciones. Lo mismo pasa con la resta. Si tengo un múltiplo constante por una función, saco la constante y me queda el gradiente de la función misma. Si tengo la multiplicación de dos funciones, el gradiente de la multiplicación de dos funciones, pues obviamente sería la función por la primera función por el gradiente de la segunda, más la segunda por el gradiente de la primera, ¿no? Lo mismo si tengo el cociente de dos funciones, pues igual aplicamos regla del cociente, ¿no? El de abajo al cuadrado, pues el de abajo por la derivada del de arriba, o sea, el gradiente de la de arriba, menos la función de arriba por el gradiente de la función de abajo. Ya, ¿no? Directamente. Y aquí, por ejemplo, les pongo nada más medio corroborar cómo podríamos verificar que estas propiedades se cumplan, ¿no? La primera es muy sencilla. Aquí les pongo, bueno, que lo corroboren para la 2, para la 4. La 2 es muy sencilla, nada más es para estas funciones, x menos y 3y, aplicamos directamente la definición. Por ejemplo, aquí tengo el gradiente de x menos y menos 3y, ¿no? Estoy haciendo la resta de las funciones. Entonces, directamente me queda esto de aquí. Si yo saco el gradiente de esta función, me va a quedar 1 menos 4j, ¿no? Digo, se ve claramente que ahí sale de la derivada. Y esto de aquí, y menos 4j, yo lo puedo reescribir de esta manera. Digo, obviamente lo estoy haciendo así un poquito tramposamente porque yo sé a dónde quiero llegar, ¿no? Pero se ve claramente que no estoy violando ninguna propiedad, ¿no? Entonces me va a quedar y menos j menos 3j. Y eso yo lo puedo escribir de esta manera, ¿verdad? Entonces es una forma que podemos corroborar que efectivamente se cumple. Digo, si quisiéramos demostrarlo directamente, tendríamos que irnos con los límites, ¿no? Es un poquito más tardado y a cierto punto, pues un poquito ocioso, ¿no? Porque ya verificamos que
efectivamente se cumple el límite, ya lo hemos corroborado también con diferentes derivadas, pues ya directamente podemos ver que sí se cumple en este caso. Este de acá es un poco más complejo, ver que el gradiente del producto me da directamente la regla de la derivada, ¿no? Entonces, bueno, chéquenlo, aquí ya se los voy a dejar así nada más para que, ya están todos los pasos hechos, nada más para que ustedes lo revisen, vean exactamente qué consideraciones se tomaron para poder llegar a la ecuación que necesitamos. Acuérdense, estamos haciendo un poquito de trampa en el sentido que sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces, para que chequen los pasos que hice y más o menos vean cómo se podría hacer una demostración en otras circunstancias. También en un examen les podría yo poner esto, ¿no? Y tendrían que más o menos ver cómo lo pueden hacer considerando todas las propiedades que ya conocen, ¿no? Bien. Ya para terminar, déjenme vemos, como les decía, no hay nada de lo que hemos definido que me limite a que se quede con dos variables. Con todos estos conceptos que hemos estudiado, que hemos discutido ahorita, lo podemos llevar a 3 variables y a la cantidad de variables que quieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un vector, bueno, tenemos una superficie en un espacio de 4 dimensiones, desde aquí podría poner W igual a F de X, Y, Z, y tengo un vector en el espacio de 3 dimensiones que me está definiendo la dirección en donde me quiero mover. Entonces yo podría calcular la derivada direccional en la dirección de ese vector, ¿no? Simplemente tengo que sacar el gradiente y al gradiente tengo que sacar la derivada direccional. El gradiente directamente ya sabemos que se puede obtener como las parciales en cada una de las direcciones y la derivada direccional como el producto escalar, ¿no? Sin ningún problema. Y lo mismo, ¿no? Si quisiéramos ver la otra definición, en qué sentido nos tenemos que mover para ver que el cambio sea máximo, que el cambio sea mínimo o que no haya cambio en absoluto, pues podemos aplicar la otra definición. Habría que ver cómo definimos el ángulo en estos objetos, pero bueno, ese ya es otro boleto, ¿no? De entrada podemos ver que lo que hemos definido hasta ahorita se cumple sin importar el número de direcciones que estemos tomando, ¿no? Y lo mismo, entonces vamos a tener que F crece más rápidamente en esta dirección y F decrece más rápidamente en esta dirección. Y cuando la dirección es ortogonal a esto, voy a tener un cambio nulo, ¿no? Aquí les ponemos un ejemplo muy sencillo, ya no lo grafiqué porque, bueno, es una superficie que está en 4 dimensiones. Pero si tuviéramos esta superficie en este punto y queremos calcular la razón de cambio o la derivada direccional en esta dirección, pues directamente, ¿no? Aquí encontramos la magnitud del vector B para encontrar el vector unitario, definido de esta manera. Sacamos el gradiente, es decir, las parciales con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, evaluadas en el punto P0, que en este caso, bueno, no va a cambiar, pero bueno, tenemos eso. Eso va a ser interesante. Les pregunto, pues bueno, para que lo vayan pensando igual. Por ejemplo, aquí me dice que para esta superficie, pues lo que podría pensar es que el vector gradiente no va a cambiar nunca, ¿verdad? No cambia independientemente del punto. Entonces, ¿cómo se imaginan que sea esa superficie? Más o menos vayan imaginando qué información podrían obtener de este vector gradiente que me está diciendo que no va a cambiar independientemente de dónde me ponga, en qué punto, va a ser igual, ¿no? Porque vemos que no tiene, bueno, que no va a cambiar, ¿no? Con respecto a X, Y, Z, no tiene componentes ahí, ¿no? Entonces siempre va a ser constante este vector. Pero bueno, nada más se los dejo para que lo piensen. Y, por ejemplo, podemos sacar la derivada direccional, es decir, el producto escalar con respecto de U, de el gradiente por el vector unitario. Directamente hacemos componente a componente y me va a quedar este vector, ¿no? Es decir, que si me muevo en la dirección 2, menos 3,6, voy a tener que la función o la superficie o la hipersuperficie es creciente, ¿no? Es lo que podríamos ver hasta ahorita. Podemos determinar que crece más rápidamente en la dirección del gradiente y decrece más rápidamente en esta dirección, ¿no? Y como les había dicho hace rato, si quisiéramos determinar cuánto es lo que está creciendo, eso nos da la dirección, ¿no? Pero si quisiéramos determinar cuánto es lo que está decreciendo o creciendo, pues directamente podríamos calcular la magnitud, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, saco la magnitud
del gradiente de f, me dice que es 3, ¿no? Es decir, que si doy un paso en la dirección del vector definido por el gradiente, por cada paso que dé, va a crecer 3 unidades, ¿no? Es lo que me dice el gradiente. O, si me mueve en el sentido contrario, va a decrecer 3 unidades, ¿no? Es lo que también podría definir. Y bueno, ya nada más para terminar, como les decía, aquí les pongo un problema de tarea, estos problemas morales para que los vayan haciendo. Nada más se encuentren para esta superficie un poco compleja, en este punto y en esta dirección, que encuentren la tasa de cambio, ¿no? Qué tanto está cambiando esa hipersuperficie en esa dirección. Y luego, como ven aquí, lo que quería es más bien como una pequeña actividad, igual vuelve a ser una actividad moral. Si lo pueden hacer, estaría muy bien. Nada más para repasar, ¿no? Como decía, muchos de estos conceptos están sencillos en concepto como tal, pero aquí lo que tenemos que hacer muchas operaciones para que lo vayamos manejando mejor, así como ahorita ya calculan muy rápidamente, muy fácilmente las derivadas y las integrales, pues ya nada más ahora que hagan estas derivadas direccionales muy rápidamente. Y otros conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros años había aplicado unos exámenes más o menos con los temas que hemos visto hasta ahora. Y aquí les pongo, por ejemplo, unas impresiones bueno, recorté y pegué de un par de exámenes que tenía, ¿no? Tenía, por ejemplo, este era un examen con estas 3 preguntas. Bueno, tenía más preguntas, ¿no? Pero seleccioné las que nos podrían ocupar en estos temas. Entonces intenten resolverlos para que más o menos vayan viendo. Digo, esto es igual, tarea nada moral, tienen su tarea, bueno, si te fijan es muy similar, pero aquí lo que quiero es que encuentren la derivada de z con respecto de s y la derivada de z con respecto de t, ¿no? Obviamente z es una función que depende de r, θ, ¿no? Y r es una función que depende de s, t. Lo mismo es para θ, ¿no? θ es una función que depende de s, t. Y lo que les digo otra vez aquí es aplicando regla de la cadena, ¿no? Ustedes podrían sustituir este valor, si quisieran, que z es igual a e a la r, que sería a la s por t, multiplicado por coseno de la raíz de s cuadrada más t cuadrada, ¿no? Y aquí ya podrían sacar directamente con esta definición la parcial de z con respecto de s, porque ya está en términos de s, ¿no? Pero aquí no estamos aplicando regla de la cadena. Si hacemos este procedimiento, no estamos aplicando regla de la cadena, decimos la sustitución. Nos puede servir para corroborar si queremos hacer también esta, pero no es la solución, ¿no? Y lo mismo pasa con la tarea, ¿no? Entonces, chequen que sí pueden hacerlo por aquí, pero no es lo que se les está pidiendo, ¿no? Entonces tienen que ustedes resolver este tipo de problemas aplicando regla de la cadena, ¿no? Para lo cual, pues, ya no la quiero mostrar porque, bueno, ya hice varias de ese estilo. Regla de la cadena apliqué para llegar a la derivada direccional y al vector gradiente. Pero bueno, chequenlo nada más eso, ¿no? Para cuando resuelvan la tarea. Yo aquí les pido encontrar una derivada implícita, porque si te fijan aquí estoy pidiendo la derivada de z con respecto a x, pero z no la puedo despejar. No tengo esta, la tengo de ambos lados y no la voy a poder despejar, ¿no? Entonces acuérdense cómo vimos que se podía resolver este tipo de ecuaciones de forma muy sencilla, sin tener que hacer estas derivaciones implícitas. Y luego ya, por último, les pido este problema, déjenme ver, así, nada más quería ver que no fuera a repetirse con el de la tarea, que les pido encontrar el vector gradiente y la derivada direccional de esta función. Es una función muy sencilla, nada más depende de 2 variables en este punto y con un vector b definido como 4 menos 3, ¿no? Entonces también lo pueden intentar, ¿no? Digo, aquí son varios problemas. Si quieren, si a alguien le interesa, los podemos resolver la siguiente clase, algo nada más como para corroborar que tengan una solución como la que les había pasado. Pero sí les encargo que los intenten hacer, ¿no? Independientemente si después me dicen que quieren verificar si están bien o no, ¿no? Aquí se repiten. Como les digo, eran varios exámenes que he hecho en el transcurso del tiempo. Si tengo otro problema de regla de la cadena, aquí tengo definido W en términos de X, Y y Z, X en términos de T,
y en términos de t y z en términos de t. Aquí nada más tenemos una variable independiente y 3 variables intermedias, ¿no? Y hay que calcular la derivada de w con respecto a t. Obviamente aquí es lo mismo, ¿no? Podrían ustedes sustituir los valores, o sea, podrían definir w igual a t cuadrada por e y lo tal, pero ahí no estarían haciendo regla de la cadena, ¿no? Tienen que aplicar regla de la cadena para poder resolver el problema, ¿no? Y luego aquí les pongo otro problema de derivada direccional y gradiente, entonces nada más para que lo revisen. Y otro, sí, no hay nada más, es hasta aquí, ¿no? Digo, es que en otras ocasiones, se me había ocurrido que en algún punto, pero ya vi que no me queda mucho tiempo, que lo podríamos ir resolviendo ahorita, pero pues que los había puesto aquí, copié y pegué para no estar subiendo y bajando la pantalla, ¿no? Este, si se fijan, es el primero que tengo. Aquí lo había puesto de nuevo para que lo fuéramos resolviendo, ¿no? Pero bueno, entonces estos 3 son de nuevo los que tenía arriba, pero ahorita ya no nos da mucho tiempo para resolverlo, ¿no? Entonces ahí se los dejo para que lo intenten, practíquenlo, vean cómo se resolvían. Y ya, básicamente con esto terminamos este tema de gradiente y derivada direccional. Lo que quisiera hacer el siguiente viernes es ver un poquito de aplicaciones. Es decir, ver cómo lo podemos aplicar para encontrar el plano tangente ya directamente sin necesidad de hacer todo lo que hacíamos antes para encontrar planos tangentes. Ahorita lo vamos a hacer con el vector gradiente, así como lo hicimos para las funciones vectoriales, y ver también los diferenciales, que es algo que se ocupa mucho, ¿no? Ya vieron con Carlos la definición como tal de este diferencial. Igual vamos a resolver solo algunos problemas de eso, ¿no? Y con eso, básicamente, que es una aplicación, terminamos este tema de derivadas direccionales o de primeras derivadas en funciones de varias variables. Lo que nos quedaría la siguiente semana, que básicamente es la última del semestre, es revisar estos temas de máximos y mínimos de estas funciones de varias variables, ¿no? Entonces vamos a ver cómo aplicamos este criterio de segunda derivada ahora a este tipo de funciones, ¿no? Porque obviamente no se va a aplicar directamente como se hacía en el caso pasado. Derivada de segundo orden para curvas de una variable, pues directamente nada más veíamos cómo variaba la variable x, ¿no? Pero aquí tenemos más opciones, ¿no? Podemos ver cómo cambia la variable x, cómo cambia la variable y cómo cambia en una combinación de estas dos. Entonces tenemos que ver cómo consideramos todos esos cambios para ver si la superficie es creciente o decreciente con criterio de segunda derivada, ¿no? Si podemos encontrar un máximo y todo ese tipo de cosas. Y ya terminando eso, pues ya nos vamos a lo que son los operadores de Lagrange, como les decía, que es exactamente lo mismo, nada más que poniendo restricciones para, bueno, resolver otro tipo de cosas. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte, ¿no? Bueno, ahora sí, ya con esto terminamos la clase, ya nada más un comentario de en cuanto a las evaluaciones, como les había dicho que quería platicar un poquito. Ahorita, bueno, la mayoría de ustedes creo que no tiene problemas con las evaluaciones. Algunos de ustedes no han entregado alguna tarea por ahí, no se preocupen. Algunos, los ayudantes les pusieron 0 digamos, a lo mejor en alguna tarea porque entregaron muy tarde, pero no se preocupen por eso, ¿no? En general, lo que quería hacer al final, porque bueno, en realidad estuvo pesado el semestre, entonces quisiera dejar unas actividades extras al final por si quieren subir calificaciones, ¿no? Aparte de la tarea que tenemos esta de vectores, quisiera ver si dejamos unas actividades extras, pero eso ya sería en septiembre, ¿no? Porque como ven aquí terminamos muy presionados, terminamos básicamente el mismo 20 que tengo que subir calificaciones. A ese entonces yo espero ya tener las calificaciones que ya Fernando y Carlos me hayan dado los numeritos. Ustedes ya podrían esas 2 semanas que creo que tienen para inscribirse y todo eso para verificar cómo van sus promedios y ya los dejamos así o podemos hacer la corrección que se va a poder hacer en unas semanas. Si quieren hacer la corrección, pues ya les dejaré alguna tareilla por ahí para que lo subieran y ya todo esto sería obviamente en septiembre, ¿no? En septiembre, bueno, los que vayan a estar conmigo en Mate 3, bueno, tenía pensado que nos veamos los primeros días de ese semestre raro, no para clases, simplemente no, nada más para pues verificar todo este tipo de puntos que vamos a tener. A lo mejor les platico un poco del curso como tal de Mate 3 a los que estén. Y y ya, después empezaríamos hasta el 20 de septiembre, ¿no? A menos que ustedes quisieran algún tema que cubriéramos, pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Ya ahorita
De momento, bueno, si no tienen dudas de lo que vimos ahorita de gradiente y derivada direccional, entonces nos veríamos el siguiente viernes para ver estos planos, tangentes y diferenciales. ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Ah? Vale. Vale, de nada. Entonces, de nada, hasta luego, nos vemos. Muy bien, hasta luego. Así, dejo de compartir y dejo de grabar, claro.